Hola, muy buenos días, doctor Marco y apreciados compañeros. Espero todos se encuentren muy bien. A continuación les daré a conocer los planteamientos de Michel Foucault en su obra El sujeto y el poder. Bueno, como primera medida vamos a trabajar el sujeto y su vínculo con el poder. Luego miraremos el tipo de realidad con la que tratamos diariamente, enfocada hacia el poder. A continuación de ello, veremos cuál es la naturaleza específica del poder, cómo surge, cómo se origina, cuál es su génesis. Luego pasaremos a exponer cómo es el ejercicio del poder y finalmente cómo se pueden analizar las relaciones del poder en la sociedad. A modo de introducción, quiero comentarles brevemente la historia de Michel Foucault. Él nació en Francia el 15 de octubre de 1926 en el seno de una familia pudiente. Además de esto, estudió filosofía, psicología y derecho. Foucault no compartía las ideas de Jean-Paul Sartre porque él decía que este pensador analizaba en general los problemas, a diferencia de él, que iba a los detalles. Vamos con el primer aspecto fundamental de su obra. ¿Por qué estudiamos el poder? Es la cuestión del sujeto. Foucault le da gran importancia a tres elementos que generan el poder y a su vez convierten al ser humano en sujeto. La primera, las ciencias. Por ejemplo, la lingüística. Allí el ser humano es un ser social y la comunicación es fundamental para su interacción. Luego viene la economía, donde la producción de la riqueza y el trabajo y el intercambio convierten al ser humano en sujeto. Y hablemos también de la biología, como tal, la vida, el ser vivo. De esta manera las ciencias ofrecen la condición de sujeto. Segundo, prácticas divisorias. El sujeto está dividido tanto en su interior como en su exterior y está dividido con otros. Por ejemplo, existe el loco y existe el cuerdo. Existe el enfermo, existe el sano. El criminal, los buenos. Y de esta manera se conforma el sujeto de acuerdo a Foucault. Y la última manera es el dominio de la sexualidad. Estamos en una sociedad de sexo, o mejor, de sexualidad. En nuestra sociedad los mecanismos de poder se dirigen al sexo, al cuerpo, a la vida, a lo que pueda proliferar. En este sentido, Foucault propone que la cuestión principal no es analizar qué es el poder y cuáles son las clases de poder. Lo importante es entender al sujeto, el sujeto que ejerce o soporta el poder de los otros. En estos ejemplos que vemos en pantalla, se ve claramente que el poder es practicado de diversas formas, pero quien permite que este poder sea ejercido es un sujeto en especial. De ahí la necesidad que tiene el poder de contar con sujetos para que el poder exista. Otro elemento que se debe resaltar en la obra de Foucault es el tipo de realidad en el que convivimos diariamente. Así que existen básicamente tres. El fascismo cotidiano. Cuando hablamos de fascismo no queremos llevarlo al extremo de hablar de Hitler o de Mussolini. Aquí queremos dar a entender que no debemos hacer uso del poder y abuso del mismo en nuestra vida diaria. Debemos evitar amar el poder. Debemos compartir el poder y ejercerlo de la manera más equitativa. Por ejemplo, en las instituciones militares, en las instituciones educativas, se ejerce el poder de cierta manera gracias a la jerarquía que ofrecen estos cargos. También se observa la racionalización del poder. Es un mecanismo de defensa con el que cuentan los seres humanos, donde justifican las acciones, generalmente las de los mismos sujetos y en ocasiones las de otros. De esta manera se evita la censura. Por ejemplo, cuando un político realiza una inversión en infraestructura, por dar un ejemplo, al poco tiempo esta infraestructura se deteriora o se evidencian actos de corrupción y la gente dice, bueno, no, al menos hizo algo, robó, pero hizo algo. En este momento se está justificando el poder nocivo o lesivo del otro. Este tipo de resistencia al poder se puede complementar con resistencia al poder ejerciendo poder. Siempre que existe una forma de poder, existirá una forma de resistencia. No podemos cambiar el mundo entero,
pero sí podemos cambiar una ley, un decreto, una práctica abusiva, un comportamiento. Por ejemplo, cuando le damos la indicación a alguien en la calle de no arrojar basura al suelo, estamos incidiendo de cierta manera, ejerciendo poder, y podremos seguramente crear un hábito en esa persona y habrá un cambio individual. Por último, encontramos la oposición al poder. Aquí el ejemplo más sencillo podría ser cuando el padre manda al hijo y el hijo no hace caso, o entre hombre y mujer, puede ser en un matrimonio, puede ser en la sociedad, como se vio actualmente en el Senado. Hay lucha entre poderes, oposiciones de poderes. Por último, encontramos el poder pastoral, que sería el mismo eclesiástico o el que ejerce las religiones sobre los seres humanos. Este poder ha venido perdiendo vigencia a lo largo del tiempo, sin embargo, aún tiene un dominio sobresaliente sobre sus feligreses. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo la salvación personal. Su poder exige un sacrificio, es una forma de poder que no atiende a la globalidad, sino a la individualidad sobre la eternidad, que es lo que ellos de una u otra forma ofrecen a cambio de poder ser sometidos a los feligreses. Por ejemplo, la religión, sin importar cuál sea, tiene unas normas que deben ser seguidas, y con esto controlan la forma de vivir de los creyentes. Allí están ejerciendo poder. Hoy en día, el Estado ha adoptado una manera singular y particular, tomando y adaptando las formas de poder de la iglesia o de la religión. Pero ellos ofrecen esos beneficios que ofrece la iglesia en el más allá, lo ofrecen acá, ahora. ¿Cómo qué beneficios ofrece el Estado? Educación, salud, subsidios, entre otros beneficios para ganar seguidores. Lo que no se quiere comprender es que el deber del Estado es satisfacer las necesidades del pueblo. Para ellos son elegidos, ese es su trabajo. Estas formas de poder emergen de nuestras vidas cotidianas, se categorizan y categorizan al individuo y marcan su propia individualidad. El poder es múltiple, se ejerce en todas las direcciones. Antiguamente se creía que era de forma vertical, del mayor al menor, una jerarquía. Hoy en día se ejerce en todas las direcciones, tanto arriba hacia abajo, derecha, izquierda, oblicuamente, de todas las maneras. Además es móvil e inestable, el poder no es para siempre, en tanto que es una lucha o disputa constante. Por ejemplo, el padre de familia ejerce poder sobre sus hijos, el jefe ejerce poder sobre el padre de familia, la junta de la empresa ejerce poder sobre el jefe. A su vez, el hijo, que ya fue víctima, por decirlo de alguna manera, del poder del padre, ejerce poder sobre sus compañeros. De igual manera podríamos ir al ámbito educativo. El docente puede ejercer poder, es más, ejerce poder sobre los estudiantes, ejerce poder sobre algunos elementos de la comunidad educativa, así como algunos elementos de la comunidad educativa ejercen poder sobre el docente. También el poder necesita de alianzas, de estrategias para generar cierto grado de estabilidad, pero no duran mucho tiempo. El poder no se detenta, no se posee, no se transmite, no se hereda. Por ejemplo, veamos cómo las potencias mundiales se ven en la necesidad de generar alianzas, ya sean comerciales, bélicas, sociales, entre otras, para generar un punto de equilibrio y de esta manera tener una justificación para no entrar en conflicto. El poder se ejerce porque es una relación, y toda relación lleva implícito el poder, ya que el poder es asimétrico, es desigual, deben haber diferencias, es decir, siempre que haya desigualdad existirá el poder. Otro elemento sustancial de la obra de Foucault es que el poder no siempre es negativo, aunque prohíbe, reprime, rechaza, castra. El poder también es visto como positivo porque produce, perfecciona, construye sociedades, las ayuda a mejorar. La formación del poder puede ser discursiva a través de leyes, mandatos, marcos legales, pero también puede ser no discursiva, como lo vemos en una cárcel, en un ejército, o comúnmente con las cámaras de seguridad que nos están vigilando constantemente.
¿Cómo se pueden analizar las relaciones de poder? Las relaciones de poder están enraizadas a lo social. Vivir en sociedad es vivir aplicando acciones sobre los demás, y cuando se aplican acciones sobre los demás se está ejerciendo poder. Los elementos que permiten ejercer acciones o el poder, como lo llama Foucault, podrían ser las leyes, las tradiciones, las diferencias económicas, recuerden que hablamos de asimetría, las diferencias lingüísticas, aunque no parezca, las diferencias en el saber hacer. Y existen otros medios para ejercer poder, podríamos decir, a la fuerza. Amenaza por medio de armas, amenaza por medio de conflictos, también de pronto por saber usar nuestro lenguaje de manera adecuada, como lo hace un político con su demagogia. Después de analizar cómo Foucault entiende el poder desde la subjetividad, desde la individualidad, es necesario sintetizar lo dicho a lo largo de la socialización. El poder se encuentra presente en cada uno de los hombres, mujeres y niños que hacen parte de la sociedad. Unos con mayor ímpetu que otros, pero cuentan con un grado de poder al fin y al cabo. Las instituciones son en las que más se refleja el poder, ya que es muy evidente el poder político, el poder educativo, el poder religioso, el poder militar, el poder mediático y muchos otros más que han generado estrategias para dominar la sociedad. Foucault nos invita a hacer filosofía desde la praxis, desde la práctica, pues cualquier tipo de especulación sin práctica es inútil. Es decir, analizar qué tanto poder tenemos y cómo lo utilizamos en nuestra vida diaria. Claro está, sin caer en el absolutismo y el abuso. Foucault también nos invita a actuar localmente para cambiar globalmente. En otras palabras, a fijarse en los pequeños detalles de un problema o necesidad y allí hallar la libertad que el sistema social sesga constantemente a los ciudadanos, a los individuos, a los sujetos. Porque el poder también es algo positivo, como dijimos anteriormente. Puede producir y perfeccionar un ambiente, una sociedad. Para finalizar me despido con la siguiente frase de Michel Foucault. Hay momentos en la vida que pensar distinto de cómo se piensa es imprescindible para seguir pensando. Por tanto, hay momentos en la vida en los que vivir distinto a cómo se vive es imprescindible para seguir viviendo. Feliz día, muchas gracias.